Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Continuamos para hablar de política. Hoy hemos hablado de todo un poco, del estado de la justicia, la seguridad, la economía y por supuesto la política que es transversal a todo. Y estamos con Sofía Cordero, ella es politóloga, articulista también, y vamos a hablar acerca de la situación política de nuestro país, porque bueno, después de estas elecciones, después de un poco entender lo que pasó, el rechazo al correísmo, ahora tenemos 4 años de un nuevo periodo con Daniel Noboa. ¿Y qué podemos esperar en el ámbito político? ¿Cómo entender esta situación que estamos viviendo políticamente en nuestro país? Y también, por ejemplo, esta situación de también proponer una asamblea constituyente. ¿Será el momento adecuado? ¿Cómo lo ve el panorama? Sofía Cordero, a quien le damos la más cálida bienvenida. Gracias, Sofía, por acompañarnos en esta mañana. Hola Verónica, gracias por la invitación. Creo que es un momento para que el gobierno aproveche la legitimidad que tiene de origen con la alta votación que consiguió, una legitimidad que le permite no solo tener apoyo ciudadano y de varios sectores que esperan mucho de él o que esperamos mucho de él, sino que le permite quizá formar una mayoría amplia que vaya más allá de la bancada que consiguió, que ya es importante, Ujú. haciendo aliados, ¿no? Aliados de diferentes sectores y como se ha escuchado incluso de lo que podría ser el desgranamiento o la división de la Revolución Ciudadana, aunque son hipótesis. Pero yo creo que si el gobierno es hábil en negociar, el gobierno es hábil en plantear proyectos de ley, y aquí entra el tema de la constituyente, si es hábil en liderar el tema de la reforma política, yo creo que la mejor manera sería evitar una asamblea constituyente como un escenario de peligro no solo político, sino también económico por la incertidumbre de la seguridad jurídica. Esto genera, es como una especie de paréntesis a un gobierno, ¿no es cierto? Porque vamos a tener una asamblea que, aunque la quieren plantear con límites, va a convivir con el Congreso y pueden empezar a chocar en la medida en que no sabemos cómo va a estar compuesta esta asamblea. Eh, yo creo que en el mejor de los escenarios, el gobierno espera tener el mismo apoyo que tuvo ahora en las urnas, pero creo que hay que ser cuidadosos, primero porque las elecciones de segunda vuelta presidencial no son lo mismo que las elecciones para asambleístas nacionales o para una asamblea constituyente. Puede fragmentarse mucho más porque siempre la segunda vuelta o el balotaje en cualquier país reúne, ¿no es cierto? Polariza y aglutina la votación en dos opciones, que es obvio, ¿no? Entonces, pero otra cosa es la elección de asambleístas con la fragmentación de partidos que tenemos, con, yo me imagino, por ejemplo, la clase política que tenemos, que ya da muestras de inmadurez y de incapacidad de hacer alianzas y coaliciones. ¿Qué pasa con esos 16 candidatos, esos 14 candidatos que quedaron en la vía, ¿no es cierto?, en la primera vuelta? Probablemente, aunque igual es una hipótesis, pero probablemente algunos de ellos, por lo menos, ya estarán poniendo el ojo, ¿no? A Así es. que, bueno, tenemos una nueva oportunidad de entrar a algo, porque además parece que entrar en política es una apuesta como una moneda al aire, ¿no? Lo que les caiga. Entonces, yo creo que nuestra clase política no nos da una sensación de seguridad, primero de quiénes puedan llegar, ¿no? Quién sabe si el correísmo, siendo fatalistas, retoma espacios, incluso podría ser una oposición muy preocupante, muy grave en la Asamblea Constituyente, porque obviamente no va a dejar que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana, que se reforme la justicia y que se hagan reformas económicas en el sentido de los sectores estratégicos, ¿no? Porque ellos crearon esta Constitución, van a ir ahí a defenderla y a bloquear, qué es lo que saben hacer. Ahora, ese es un escenario fatalista, pero como en política todo es posible, creo que la vía, y ya han planteado muchos expertos en estos días, ¿no?
la vía de la reforma parcial en el Congreso o en la Asamblea Nacional, yo creo que es mucho más, más certera y ahí sí el gobierno puede usar toda esa legitimidad y ese liderazgo que tiene ahora para plantear una reforma muy contundente, muy profunda y convencer a la gente, ¿no? Y no, cada vez hay más voces que dicen podría ser un arma de doble filo esto de la constituyente, mejor tener la prioridad de resolver los problemas del país, corregir lo que está mal en la constitución dentro de las herramientas constitucionales que existen, pero bueno, ahora el desafío político es mucho más grande y va mucho más allá que una posible asamblea constituyente, Sofía, y en ese sentido el gobierno de Daniel Noboa, pese a que ganó ampliamente en las urnas, esto no se queda allí, esto va mucho más allá. ¿Cómo tener gobernabilidad? ¿Cómo sustentar un programa para aquí a 4 años y que, bueno, siente las bases para un mejor futuro para nuestro país? Y lo primero, como es obvio, es una hábil capacidad de maniobra y de negociación y de convencimiento en la Asamblea, ¿no? Generar pactos que no sean debajo de la mesa, sino una especie de coaliciones que aprovechen el debilitamiento del correísmo. Yo insisto en esto. No podemos cegarnos y pensar que el correísmo va a cambiar su forma de actuar en política, sus estrategias, va a abandonar la agenda de impunidad, porque no lo va a hacer. Pero sí puede ser que en este momento en que su caída es estrepitosa y es la más significativa en su vida política, sea justamente la oportunidad para que en la Asamblea otras fuerzas noten, ¿no es cierto?, que la Revolución Ciudadana no es la opción, o por lo menos no es la opción democrática, opten por aliarse al gobierno. Si, por ejemplo, Pachacutic, la bancada de Pachacutic siempre ha sido de alguna manera incierta, yo creo que ahora es más incierta todavía con el liderazgo de Leonidas Issa y de Churuchumbi, pero sin duda ellos tuvieron una caída, tuvieron un papel Sí. muy cuestionado y están debilitados. Entonces, si el gobierno plantea un camino interesante, ¿no es cierto? Un camino certero, que no implique solo la reforma política, además, sino que implique además temas económicos, proyecciones como la seguridad social, ¿no? Y que vincule además ese camino más certero y esas propuestas que atraigan, ¿no es cierto?, a otros miembros en la Asamblea no necesariamente para ser parte de la bancada oficialista, pero pueden ser aliados, Claro. ¿no? Hay varias figuras, ¿no? No se trata de simplemente aglutinar a todo el mundo en la asamblea para que sean ADN. Pueden ser aliados circunstanciales, aliados en ciertos temas, pero aliados al fin con quienes se pueda dialogar. Y lo que iba a decir, los temas fundamentales, por ejemplo, la seguridad social. El gobierno tiene que enfrentar ese tema o sería óptimo que lo enfrente. Ya nos ha dado algunas luces de reformas y propuestas que van en un sentido de tecnología o de limpiar los sistemas, ¿no es cierto? Los sistemas de turnos, de asignación de citas, etcétera, que eso es muy importante, pero yo creo que va mucho más allá, es una cuestión más profunda de financiamiento y de sostenibilidad de la seguridad social y que va de la mano también con la reforma del Código de Trabajo. Si el gobierno quiere dejar una huella y una huella de esta renovación generacional que lo es, ¿no es cierto? Y que es importantísima, y hay que reconocerla, debería retomar el tema del el trabajo por horas es solo una arista, ¿sí? Hay que dar oportunidades a los jóvenes de nuevas formas de trabajo Esto es un virtual, tema ¿no muy es cierto? popular, ¿no? Pero habrá que intentarlo nuevamente. Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión de pedagogía política, ¿no es cierto? De plantear cuáles son los beneficios y sobre todo cuáles son los perjuicios de no ir hacia una reforma del Código de Trabajo, de cómo, quiénes son los actores que se sostienen en este código tan caduco, ¿no es cierto? Son sindicatos con contratos que ya van perdiendo vigencia y me refiero a que el trabajo, por ejemplo, los beneficios de estos sindicatos que defienden, ¿no es cierto?, el actual Código de Trabajo, ya se vuelven beneficios de unas minorías privilegiadas, ¿no es cierto? Y las masas de jóvenes que se van graduando de las universidades y que están en el desempleo no se benefician de aquello. Entonces tenemos que ampliar la gama, pero eso tiene que ser
en, en coalición, en diálogo, no solo con el sector privado, con los empresarios, con la industria, tiene que ser en diálogo con la ciudadanía, con el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los convenios que haga el gobierno para facilitar contrataciones de distinto tipo? Es decir, es una cuestión de pedagogía política que el gobierno no la dio en la consulta en la que perdió esa pregunta, pero que sí debería tomarse en serio, ¿no? Por otro lado, la educación. Educación es un tema totalmente vigente, totalmente pendiente, más que vigente, porque Está ahora les olvidado tenemos además, que ¿no? sumar a la educación pública y sus carencias estructurales de siempre el factor de la violencia y el crimen organizado, ¿no es cierto? Cómo las escuelas se han vuelto espacios de peligro, espacios de exposición, no solo para estudiantes, sino para docentes, y cómo se va a afrontar eso a futuro, ¿no? Bueno, hay muchos desafíos, sin duda. Yo quiero agradecerle a Sofía Cordero, politóloga, articulista, por darnos una visión del momento político actual y las prioridades a tener en cuenta en este nuevo periodo de este gobierno de Daniel Noboa. Gracias, Sofía. Quizás algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. El mensaje final sería más para el gobierno, que por favor opte por una vía más certera, más segura que la Asamblea Constituyente, ¿no? Y que escuche a todas las voces que están poniendo las alertas para que la reforma política no sea una aventura, ¿no? Eso básicamente.